Le doy la palabra a Ariel Alberto Rojas Caballero, que está también aquí con nosotros. Por favor, tiene usted la palabra. De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinados lo que valgan los jueces como hombres. Esta frase es de Couture. Mi ponencia tiene por título Una pésima idea, la eliminación de la carrera judicial como sistema para la designación de jueces. Mi pretensión es exponer pues todas las desventajas que tiene el decreto que ya se publicó el 15 de septiembre de 2024 de reforma constitucional en México, que sustituye un sistema de carrera judicial que se ha consolidado durante 30 años, por lo que técnicamente sería un sistema mixto de elección, porque serán comités de evaluación creados por cada poder. El doctor Estrada Marún explicó más o menos cómo funciona esto. Y finalmente, pues esos comités de evaluación, si son muchos candidatos, y no es broma, si son muchos candidatos, pues en unas tómbolas se seleccionará los que tienen que postular cada uno de los poderes. Siempre se ha dicho que si Franz Kafka hubiera sido mexicano sería costumbrista. Creo que esta reforma constitucional ilustra claramente en lo que es la aplicación de esa frase. De esta manera, pues este sistema mixto de elección, pues echa por tierra estos esfuerzos que desde 1929 académicos tan serios como Cipriano Gómez Lara documenta de que la mejor forma para nuestro país de designar jueces era a través de concursos de oposición, a través de una carrera judicial. ¿Qué garantiza la carrera judicial? Que no hay curvas de aprendizaje, que la gente que llega a ocupar el puesto de juez o de magistrado ya sabe hacer el trabajo y que además ha sido seleccionado con un grupo muy grande en concursos de oposición, y eso involucra que ha estado sujeto a un proceso de actualización, de capacitación y de formación permanente. El sistema de carrera judicial lo designa Eugenio Raúl Zaffaroni como el sistema de modelo democrático constitucional, y él señala que es el mejor sistema para designar a los jueces. Pero este sistema de carrera judicial garantiza dos valores fundamentales de la judicatura, que es la independencia y la capacidad, el profesionalismo. La independencia, porque yo no le debo el favor de ser juez o magistrado a nadie. Los comités de selección, querámoslo o no, pues van a ser puestos por los líderes del Congreso, por la presidenta de la República y por los ministros de la Corte. Se documentó que se están peleando los líderes de las dos cámaras de cuántos de los 5 miembros del comité de selección va a poner cada uno. Lógicamente, eso es una pretensión claramente política. Finalmente, en México se eleva al rango constitucional la carrera judicial en 1994 y paradójicamente se consolida con una iniciativa de reforma que presentó el presidente López Obrador y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021. Es decir, la carrera judicial se fortaleció durante la administración del presidente López Obrador a grado tal de que se tuvo que expedir una ley de carrera judicial que abarca todos los puestos desde oficial administrativo hasta magistrado de circuito. Fíjense ustedes los datos, creo que es muy importante.
La Escuela Federal de Formación Judicial hizo público un estudio que señala que entre 1996 y 2024 se han realizado 113 concursos de oposición para jueces y magistrados de circuito. En ellos han participado 37.451 personas para la designación de 1.529 juzgadores federales. Esto trae como consecuencia que cuando se mide la calidad de la justicia federal, los resultados son muy satisfactorios. En los estudios que se hacen por parte del Consejo de la Judicatura Federal, el grado de aceptación de los verdaderos usuarios, no de los políticos o no de la gente que no sabe distinguir entre un ministerio público y un juez, es que hay un índice de aceptación del 96,1% y que la percepción de corrupción es del 1%. En México, el Poder Revisor y el Legislador Ordinario Federal reconocieron que era la carrera judicial el mejor método para la selección de juzgadores, a grado tal que cumple con los estándares internacionales que hay sobre independencia judicial. Creo que destacando esta situación importante de la carrera judicial, pues ¿por qué ese afán de los gobiernos neofascistas populistas que se están extendiendo por el mundo de acabar con los poderes judiciales independientes? Pues la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia, en un informe de 2024, claramente ya nos está alertando del tema. Dice: las decisiones sobre el nombramiento y el ascenso de los jueces deben adoptarse mediante un proceso transparente por parte de un consejo judicial o un órgano equivalente, de tal manera que el procedimiento de selección y nombramiento de jueces debe basarse en criterios objetivos previamente establecidos por la ley o por la autoridad competente. Es decir, los gobiernos neofascistas populistas lo que están haciendo es vulnerando flagrantemente pues, los estándares internacionales que hay sobre este tema. Ya en el informe que el relator anterior, el doctor García Sayán, dio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alertó también de que el pretexto recurrente para hacer la purga, captura y politización del Poder Judicial era la corrupción generalizada sin pruebas. Esto ya está documentado, incluso hay casos de la Corte Interamericana donde precisamente se está relatando este sistema. ¿Por qué el nuevo sistema mixto de selección de personas juzgadoras federales, que además se extiende a los estados, pues no es adecuado? Yo lo he caracterizado por ser costoso, tortuoso, regresivo e inconvencional. Costoso, nos dice el ahora diputado Ricardo Monreal que ese proceso costaría entre 3,000 a 3,500 millones de pesos. La presidenta entonces electa dijo que 7,000, la Corte que 30,000 y el Instituto Nacional Electoral dice que costará este proceso extraordinario que se va a hacer en el año que entra aproximadamente lo de una elección presidencial. ¿Por qué es tortuoso? Porque, bueno, frente a todas las críticas y viendo todas las atrocidades que traía esta reforma, dijeron, bueno, no vamos a despedir a todos los jueces y magistrados federales, sino lo que vamos a hacer por mitad. Para esta elección extraordinaria de 2025, vamos a tener que escoger entre 5,190 candidatos. Lo explico. Se elegirán 9 ministras y ministros de la Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina, 2 de la Sala Superior del Tribunal. Cada poder de la Unión postulará 3 candidatos para cada una de esas 16 posiciones. A nivel nacional vamos a votar por 144 candidatos. Pero en 2025 vamos a elegir 855 personas juzgadoras para los circuitos, para tribunales colegiados
juzgados de distrito y salas regionales del Tribunal Electoral. Pero esta es la cuestión, además, que se tienen que escoger los 3 magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral. 104 magistradas de tribunal colegiado de circuito o de apelación y 127 juezas o jueces de distrito. Cada poder de la Unión va a designar 2 candidatos por cada puesto, lo que suma 1,404 candidatos, que se sumarían a 144 a nivel nacional. Por ejemplo, en el primer circuito, que es la Ciudad de México, se repartirán a los electores una boleta o boletas, o diría yo, un folleto, con 1,588 aspirantes. Como en Harvard nos podemos reír de este absurdo. Traigo aquí los estándares que hay internacionales. Creo que en mesas anteriores se ha enfatizado en lo inconvencional de esta reforma, como viola sistemáticamente la jurisprudencia amplia que tiene la Corte Interamericana, los estándares universales, pero pues lógicamente todos esos elementos se hicieron llegar al Poder Revisor de la Constitución y no los atendió. Lejos de democratizar la justicia, combatir la corrupción, las influencias de los grupos de interés y el crimen organizado, las institucionalizará, perjudicando a los que menos tienen y a los más débiles. Serán comunes las resoluciones sin sentido, absurdas, fuera de técnica legal, basadas en sesgos ideológicos. Sostengo que esta reforma lo que va a traer en México es la muerte del derecho, porque finalmente, después de un largo camino, si una controversia no se va a resolver en condiciones de igualdad, con parámetros estrictamente jurídicos, sin presiones, y si el que va a decidir al final no lo va a hacer con independencia y profesionalismo, el derecho se muere. Hay una frase que es atribuida a Carneluti con la que quisiera terminar mi participación, que dice: cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Esta es la tónica de esta reforma al Poder Judicial de la Federación de México. Muchas gracias. La presentación, por favor. Gracias. Pues muchísimas gracias al ponente, a Ariel Alberto Rojas Caballero. Y como había dicho al inicio de la mesa, de acuerdo a los lineamientos que me compartieron, es mi turno de hacer mi presentación. Bueno, creo que tenemos un problema con el PowerPoint que tengo que tenemos aquí, pero entonces le voy a dar la palabra a la vicepresidenta de la mesa, mi colega Guadalupe Salmorán Villar, por favor. Gracias, Cami, y bueno, buenas tardes a todos. Es para mí realmente ser parte de este Congreso Iberoamericano. Igual felicito a las personas que han coordinado este magno evento y también celebro su oportunidad y también su urgencia. Me voy a referir también a los comicios judiciales, ¿no?, que van a realizarse por primera vez en la historia constitucional mexicana el próximo año en junio, ¿no? Mis compañeros que me han precedido en la palabra han expuesto algunos de los puntos problemáticos de esta reforma judicial, ¿no?, que digamos el punto central es esta cosa de la elección por voto popular de los jueces, y voy a, digamos, complementar eso que ya dijeron, y por lo mismo voy a obviar un poco los aspectos generales sobre el procedimiento. Bueno, como ustedes saben, pues se trata de esta, digamos, ¿sí? ¿Así está bien? Digamos, esta reforma fue aprobada relativamente hace poco tiempo y ya está siendo implementada, ¿no? Y es resultado de un proceso de elaboración de la reforma constitucional, pero también de las leyes secundarias que ya han sido aprobadas, pues mediante la imposición aplastante del poder de las mayorías que hoy el oficialismo llama democracia. Una reforma confeccionada como revancha política hacia la labor
jurisdiccional y que antes de democratizar el sistema de justicia, como ya se ha dicho, someterá al Poder Judicial federal y locales al poder de las mayorías políticas afines al gobierno. Se trata de una reforma, pues, resultado de una serie de decisiones adoptadas con la improvisación y la urgencia que caracteriza la irresponsabilidad política. En fast track, esto es, sin mayor deliberación, debate o participación de las fuerzas políticas que hoy son minorías, que no solamente ha borrado el papel de contrapeso en el poder legislativo, lo anterior se ha traducido en una serie de violaciones y atropellos procedimentales, pero también sustantivas. Se ha dicho hasta el cansancio, esta reforma judicial es violatoria de los derechos laborales de las personas juzgadoras, pero también violatoria del derecho humano de acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial de todas las personas justiciables. Y que merma, también se ha explicado en esta sede ya, las garantías de independencia judicial, empezando por la de la inmovilidad que debería caracterizar la labor jurisdiccional. Una reforma que está siendo implementada por la Autoridad Electoral Nacional en desacato de las múltiples, más de 100, suspensiones que han sido decretadas por distintos juzgados de distritos. Hoy, con el aval complaciente del bloque de magistrados y magistradas electorales, cuya función desde hace meses se ha reducido a ratificar las decisiones del gobierno. Una reforma, insisto, puesta en marcha antes de que existieran incluso las reglas de operación para los comicios judiciales, mientras el carácter constitucional de esta reforma todavía está por definirse por la propia Suprema Corte, a no ser de que para ese entonces carezca, porque sea despojada de sus facultades para revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales, tal como está siendo discutida hoy en el Congreso de la Unión. Se ha dicho, y no me voy a detener sobre por qué esta reforma pues se trata o implica una operación autoritaria en detrimento de los principios de independencia y de imparcial judicial, entre otras cosas porque determinó la remoción arbitraria, la purga de las y los jueces incómodos al gobierno, ¿no? Se ha dicho también hasta el cansancio que es un despropósito obligar a las personas juzgadoras a competir por sus puestos en la misma cancha, en la misma arena de aquellos órganos que sí son de representación popular. Pero aparte de que está mal dicho, o sea, digamos, no corresponde a la realidad, como dice la Constitución mexicana ahora, de que los comicios judiciales son procesos electorales directos, ya se ha explicado acá que en realidad se trata de un sistema mixto, de manera similar a lo que sucede en Bolivia, pues necesariamente implica la participación de los poderes públicos, pero a diferencia de lo que sucede con el contexto boliviano, en el que es la Asamblea Nacional Legislativa la que sirve como filtro político para definir las postulaciones de las candidaturas comiciales, pues aquí participan los tres órganos del Estado, el Poder Ejecutivo, ¿no? la persona titular de la presidencia, el Congreso de la Unión, sus dos cámaras, y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como explicaré en esta exposición, además de que se trata de un sistema, insisto, mixto, medio complejo, que además comprende, como ya explicaron mis compañeros, la participación de diferentes comités de evaluación elegidos cada uno por los distintos poderes que intervienen en la designación, pues es un sistema que a final de cuentas da un papel, un control preponderante a la presidencia de la República y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, en la nominación de quienes integrarán las candidaturas y que aparecerán en las boletas el día de los comicios electorales. Se ha dicho también que se trata de una reforma judicial, pero quienes nos encargamos o somos expertos en el derecho electoral sabemos que
esta reforma además es una reforma electoral. De ahí que las leyes secundarias que han definido las reglas de operación estén en esas leyes y no en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. No voy a detenerme en ese ominoso espectáculo que presenciamos el pasado 12 de octubre, en el que se decidió por tómbola la purga, es decir, la remoción anticipada y arbitraria de la mitad de los puestos jurisdiccionales que serán sometidos a votación el próximo año. Me voy a enfocar en los aspectos que me parecen problemáticos, que como ya decían mis compañeros, pues les decía, en la selección de las candidaturas que van a aparecer en la boleta, pues se incluye la participación de estos comités de evaluación que serán definidos por los 3 órganos del gobierno, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero la reforma es completamente omisa, la Constitución el día de hoy es completamente omisa sobre cómo se integrarán estos comités de evaluación. Son, déjame decirlo así, la caja negra de la reforma. Cada poder tiene una discrecionalidad completa para definir cómo se integrarán estos comités. Las funciones de los comités es importante porque aparte de revisar que se cumplan con los requisitos legales, dice la Constitución ahora, va a asegurar que también los perfiles que se presenten cumplan con el criterio de idoneidad. Pero cada comité de evaluación, así dice la ley secundaria, va a definir por su cuenta la metodología a tomar en cuenta para definir qué significa la idoneidad, ¿no? Por ahora solo sabemos que cualquier persona que que tenga formación jurídica y que presente un ensayo de 3 cuartillas y además remita 5 cartas de referencia de sus vecinos, sí, así dice la Constitución, colegas o personas que respalden esa idoneidad. Pero ese no es el mayor problema, si me dejan decirlo. Se ha dicho también, así dice la retórica oficialista, de que esta es una vía para empoderar a la ciudadanía en la definición de los perfiles que llegarán a la judicatura. Pero más bien su papel es residual, porque va a ser, digamos, los ciudadanos vamos a tener una actitud reactiva sobre las postulaciones que serán definidas por los órganos de gobierno, precisamente por la característica mixta de este sistema de selección. Les he dicho ya que participan los 3 poderes de la Federación, ¿no? Pero dada la composición actual del Congreso, dominado hoy por Morena y sus aliados minoritarios, está claro que solo quienes cuenten con el respaldo del oficialismo, es decir, de las fuerzas políticas alineadas con el gobierno, tendrán posibilidades reales de llegar al cargo, ¿no? Además, como sabemos, pues los comicios judiciales se van a celebrar en la misma fecha de los órganos que sí son de representación popular. Esto implica complejidades presupuestales, operativas, como ya se ha señalado. Pero además es muy probable que la definición, digamos, de quien al final van a ser seleccionadas esté condicionada por el efecto arrastre de hacer la elección el mismo día. Y esto es así porque las leyes secundarias dicen que en la boleta debe aparecer el nombre del órgano que te ha postulado. Si te postuló el presidente, la presidenta, si te postuló el Congreso o si fueron los ministros de la Corte los que apoyan esa candidatura en particular. Con lo cual, pues se espera que las personas que resulten, digamos, seleccionadas para aparecer en la boleta y que serán sometidas a consideración de la ciudadanía, pues tengan un alto grado de vinculación partidista, que las candidaturas electas busquen agradar con sus decisiones a las fuerzas políticas mayoritarias que las postularon en aras precisamente de asegurar su permanencia en el puesto. O peor aún, es presumible que las personas juzgadoras queden a merced de las presiones políticas por parte del gobierno.
ya no de facto, como siempre sucede, sino con el aval de las reglas constitucionales y legales que configuran este sistema. Ahora, y te juro que cierro, Camilo, he dicho que esta reforma lo que hace es ensanchar el dominio de la persona titular, hoy Claudia Sheinbaum, en la definición de las postulaciones de las candidaturas judiciales. El gobierno ha dicho hasta el cansancio que no, que se trata de un reacomodo en el que en realidad la facultad de postulación se distribuye de manera igualitaria entre los tres poderes del gobierno. ¿Ah, sí? Pero si nosotros vamos a ver qué significa ese reacomodo, nos daríamos cuenta que en realidad los que más pierden eran el órgano, el Congreso y la Suprema Corte, que antes tenía una intervención decisiva para el nombramiento, la ratificación de los distintos cargos, sobre todo estoy pensando en la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, en el que tenían un papel de intervención, insisto, muy importante. Se dice, pero es que antes, para el caso de la Suprema Corte, era el presidente el que definía unilateralmente las ternas, y ahora ha cedido ese poder para compartirlo con los demás órganos del Estado. Ajá. Pero, insisto, el Ejecutivo sigue teniendo la potestad de postular, una tercera parte de las ministraturas que componen el Pleno de la Corte. Pero ha ganado la posibilidad también de postular una tercera parte de las candidaturas a magistrados electorales de las distintas salas regionales y superior del Tribunal Electoral. Y ha ganado esa misma posibilidad y en esa misma proporción en los puestos vacantes del Tribunal de Disciplina de reciente creación, con esta reforma, de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito en todo el territorio nacional. Ámbitos donde hasta antes de la reforma, hay que insistir en ello, la presidencia carecía de cualquier autorización para intervenir. Muchas gracias. Felicitaciones. No, hombre. Bien, hombre. Gracias. Excelente, mucho gusto. ¿Eh? Mándame un WhatsApp.